tal amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas les saluda Nelson Espinosa y les vamos a brindar información universitaria de primera mano. Antes de entrar en materia, como siempre, les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, @rectoradoula, la cuenta oficial del rectorado, @Bonucci Mario, la cuenta personal del rector Mario Bonucci, y por supuesto les invitamos a visitar el portal medios.ula.be, en donde van a conseguir toda la información que se genera en la Universidad de los Andes. Esta semana inició con Consejo Universitario, un consejo que pues tuvo la particularidad de desarrollarse en el núcleo universitario en Tovar, en donde esta sesión había sido pautada hace aproximadamente 2 semanas, en la sesión de hace 15 días exactamente, pero que sea el rector quien nos brinde detalles sobre lo que allí se decidió. Hubo importantes decisiones que sin duda traerán algunas reacciones también interesantes. Rector, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo muy cordial a merideños, tachirenses, trujillanos, a todos los universitarios que nos siguen. Consejo Universitario que se celebra en el Valle de Mocotíes como un acto de reafirmación universitaria, puesto que recientemente el Consejo Universitario acordó la transformación de extensión a núcleo del Valle de Mocotíes. Pero además la semana pasada aprobamos formalmente la extensión de SEA. Es una extensión del Valle de Mocotíes. Un consejo universitario con mucho calor humano, celebrado en una de las instalaciones de Corande. Esta cooperativa es la cooperativa más antigua del país, Nelson, y es una cooperativa envidiable, con 25.000 socios. Como se desearía que fueran la mayoría. Realmente nos llamó mucho la atención. En un consejo universitario, rápidamente, las cosas que se aprobaron, el rector propuso 2 cosas. Una, el análisis de lo que es la pensión de los jubilados versus lo que gana un empleado, obrero o profesor activo. Resulta ser que cuando ocurrió la Convención Colectiva 1, cuando la aprobaron, la única número 1, dijeron, vamos primero a nivelar los cargos más bajos y después aplicamos las escalas. Pero a los jubilados le dijeron, a usted le vamos a subir un porcentaje, que se lo subieron también a los activos, pero los activos primero le habían subido el sueldo a las zonas más bajas. Ya hay decisiones de la Universidad Central de Venezuela, hay decisiones de Carabobo, hay decisiones de UCLA. En el Consejo Universitario ya yo lo había solicitado, pero lamentablemente no habíamos tenido respuesta. Se le está pidiendo con carácter de urgencia el análisis correspondiente a la Dirección de Finanzas. En segundo lugar, introduje el tema de lo que tiene que ver con lo salarial. O sea, el Consejo Universitario tiene que fijar postura, porque con el último incremento salarial, los sueldos de los profesores, instructores y asistentes a tiempo completo pasan a ganar menos del sueldo mínimo. Antes estábamos con una situación bien precaria. Más del 50% de los universitarios ganan menos que el sueldo mínimo. Ahora, ¿cómo quedó ese porcentaje? Ahora yo me imagino, 70%. Yo me imagino que el 70, el 80% debe estar por debajo del sueldo mínimo. Es una situación bastante dramática. Se nombró una comisión donde está el profesor Angulo, Raúl Huicia, Aymar Arriba, Jason Lastre, Luis Loaiza, Pablo Davallán e Isabela Signorelli, para que elaboren una comunicación dirigida al presidente de la República, al ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, al presidente de la Asamblea Nacional, como mecanismos meramente formales de que después no se diga que nosotros no solicitamos el incremento formalmente, pero además que en ese Consejo Universitario se definen algunas acciones del Consejo Universitario, porque no estamos hablando de la postura de Mario Bonucci como miembro de un gremio, no, estamos hablando de la postura de un rector que está preocupado porque ahora en su universidad la gente no va a ir a concursar a un cargo de profesor o un cargo de empleado. No, mire, yo creo que la situación es bastante grave. La carrera universitaria cada vez se hace menos atractiva para quien está comenzando. Así es. Y para quien está en ella también. Así es. Ese es uno de los problemas que tiene la universidad. Otro de los problemas tiene que ver con el presupuesto. Hoy evidenciamos, no hay dinero para poder mantener a raya las áreas verdes de la Facultad de Humanidades, porque los recursos que se utilizaban antes, que eran los sobrantes de la 401, ya no los podemos gastar. Eso obliga a que el rector hiciera una propuesta de que le elevemos una solicitud con carácter de urgencia al ministro de Educación Universitaria sobre insuficiencias presupuestarias vitales.
También a solicitud del bachiller Jorge Jiménez y del bachiller Jorge Arellano, del Consejo decidió solamente con la objeción de un representante estudiantil y una abstención de un representante profesoral. El resto votó a favor, que es licitar el comedor universitario de La Hechicera. ¿Qué significa licitar? Someterlo a un proceso de contratación, de licitación, en el que una empresa privada se encargue, la universidad le paga a la empresa y la empresa no le cobra absolutamente nada a los estudiantes. No es privatizar como se ha tratado de malinterpretar. ¿Esto qué impacto tiene para el personal que está allí, por ejemplo? No, ninguno, porque ese personal simplemente será reubicado en los otros comedores, porque bueno, hay necesidades de personal, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, nosotros tenemos licitados los comedores de Táchira, de Trujillo, en Tovar hay una licitación, en Guanare, en Valera, vale decir, en muchísimos sitios. No es nada nuevo ni es nada extraordinario lo que se aprobó hoy. Lo impresionante es que hasta el representante del ministro votó a favor de la propuesta y habló en beneficio de la propuesta. El representante profesoral, que ya sabemos que está alineado con el PSV, también votó a favor de la propuesta. También se le dio un aval transitorio a una comisión contralora de estudiantes del comedor universitario. Son estudiantes que están revisando de que de verdad sean atendidos, que de verdad siempre sean oídas sus sugerencias. Ellos han detectado que hay problemas con colas, hay problemas con vigilancia, hay problemas con muchas cosas y bueno, querían el aval y se les otorgó. Visitaron los alcaldes y representantes de los alcaldes. Estuvo Carlos Julio, el alcalde de Sea. Estuvo presente representante de las alcaldías de Tovar, de Bailadores y lamentablemente no pudo estar el de Guaraque. Información importante. Para el núcleo de Tovar va una maestría en evaluación educativa, pero que proviene del núcleo universitario del Táchira. Esa es la integración que nosotros queríamos en nuestra universidad. Está empezando a caminar. O sea, porque ya Tovar le llevó una maestría a Bailadores, un diplomado. Un diplomado, entonces ahora al Táchira le va a llevar una maestría a Tovar. Bueno, esa es la universidad que nosotros queremos y nos sentimos orgullosos. Eso fue un resumen bien apretado de lo que ocurrió en Tovar. Compartimos de verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo estuvo el calor en Tovar, profesor? Si ha estado en Mérida, ¿cómo ha estado? ¿El calor te refieres a la temperatura? Sí, por supuesto. Muy caliente, pero además muy caluroso el recibimiento. También, porque nos siempre sentimos como en casa, pero obviamente que las temperaturas están jugando en una mala pasada a la gente. Y hablando de temperatura, uno tiene que hablar de luz, de color. La invitación es cordial para que ustedes nos acompañen. Tenemos que hacerlo en juntos porque es exposición de pinturas. Nuestro buen amigo Johnny Díaz era el anterior director de la oficina de imagen. Presenta una exposición de pinturas fractales imaginables, luz, color y espacialidad. Abre la exposición 8 de mayo en la galería La Otra Banda y va a estar hasta el 30. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo extraordinario que hace Johnny Díaz y por eso que la invitación es cordial. La semana pasada en Caracas, bien movida, la semana antepasada también bien movida. Una agenda bien apretada, llevan 2 semanas bastante fuerte. Pero rápidamente, la semana pasada, los puntos resaltantes es que el rector de la ULA lleva como moción de urgencia la modificación del manual de cargos. El ministro lo entendió, nombró una comisión presidida por OPSU, donde está un rector de Averú y un rector de Árbol. Mario Bonucci representa a Árbol. Estamos esperando entonces... No, a Árbol no lo representa Mario Bonucci. A Averú, disculpen ustedes. Me oyen mis compañeros de Averú, me asesinan y los de Árbol me rematan. No. Preside la directora de OPSU y está Árbol y Averú. Yo represento a Averú. Falta que Árbol nombre su representante y empezaríamos a trabajar. Pero mientras tanto, la idea es ir llevando problemas puntuales. Tuvimos la visita de un viceministro del trabajo, el viceministro para el sistema integrado para la del sistema integrado para la inspección laboral. Él nos fue a explicar en qué consistía un tercerizado. A mí me parece que es demasiado tarde la intervención porque el 1 de mayo se vencían los 3 años que se llamaba de vacatio legis, que eran los que estaban para tercerizar. La ULA no tiene ese problema. Nosotros resolvimos nuestro problema efectivamente
de acuerdo con esta definición, no teníamos tercerizado, y yo nunca los llamé tercerizado, pero sí teníamos personal que estaban en empresas rentales en el que la Universidad de los Andes tiene el 99 o el 100% de las acciones, y había que regularizar. Entonces, bueno, ya ustedes conocen esa historia. Creo que eso fue lo más importante, pero más importante que esto fue una reunión que tuvimos con el presidente de FONACYT. El presidente aceptó que debemos hacer un adendum para entregarle el dinero a cada investigador de esos aproximadamente 30 proyectos de grupos que no se han podido ejecutar. Y que en las próximas convocatorias se va a indicar, bueno, que el dinero le va a llegar al investigador para que no entre dentro de la administración universitaria. En segundo lugar, designamos, y así lo hizo el rector, al profesor Alejandro Gutiérrez como el responsable del vínculo entre la Universidad de los Andes y FONACYT. ¿Para qué? Para compilar todos los proyectos que no se han podido ejecutar. Hay 31 proyectos aproximadamente que tienen problemas por el lapso, que pasó el lapso y no lo han ejecutado, o no les alcanzó el dinero, o cualquier otro tipo de problema. Bueno, cada uno va a hacer un informe particular y lo va a entregar a Alejandro Gutiérrez, y ya Alejandro Gutiérrez se va a poner de acuerdo con el gerente de proyecto y con la consultora jurídica. O sea, pusimos a los mandos medios a ponerse de acuerdo. Y finalmente una reunión con el licenciado Luis Peñalver, teníamos reunión con Jason Guzmán, pero no fue posible, sobre aspectos bien interesantes que tienen que ver con internacionalización de pregrado, educación a distancia. Que también se trató en el CNU. Sí, la carencia que hay en una reglamentación clara sobre eso, y la pregunta del siglo que ya tiene respuesta por lo que veo. ¿Cómo aprovecha la Universidad de los Andes un programa nacional de formación, por ejemplo, en petróleo, por ejemplo, en sociología? ¿Por qué nosotros no podemos traer un programa nacional de formación en sociología para la ULA? No tenemos que estar esperando 1, 2, 3 años que nos los aprueben. Bueno, fue una agenda bastante complicada, la anterior bastante complicada, pero estoy seguro que ustedes tuvieron oportunidad de seguirla a través de los medios de comunicación de nuestra universidad. A mí me da la impresión de que el primer segmento cada vez está más corto. No sé si serán... No, creo que la agenda del rector está más apretada, cada vez más complicada, porque esta semana tengo ya una actividad muy importante en Barinas, con el tema del ecocidio, con el tema del IREL. Ya hicimos la denuncia en Barinas ante la Fiscalía, le llevamos esa denuncia al ministro. Vamos a hablar ahora con la alcaldesa, donde está la Reserva Forestal, el IREL. Probablemente el día jueves estemos en Valencia en una reunión muy importante, o de Averú o con la rectora Jessie Divo, sobre este tema que tiene que ver con el salario, pero realmente estamos hablando de una agenda bastante compleja, por eso que no alcanza el tiempo. Sí, atentos al programa la próxima semana, por supuesto estaremos brindando detalles sobre estas reuniones que el rector acaba de mencionar. Amigos, vamos a hacer una pausa, al regreso nos acompañará el profesor Jesús Rondón Nucete y con él vamos a conversar sobre el Esequibo, nuestra zona en reclamación. Ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos, en este segmento nos va a acompañar el doctor Jesús Rondón Nucete, con quien vamos a conversar sobre el Esequibo, sobre la zona en reclamación. Por eso este programa ha sido titulado Mirando al Esequibo. El Esequibo es un territorio cuya discusión, cuyo debate, cuya reclamación ha acompañado a Venezuela a lo largo de casi toda su historia. De hecho, se remonta a la Capitanía General de Venezuela. De esta manera se ha atravesado, por ejemplo, por el Acuerdo de Ginebra, el Protocolo de Puerto de Palos, hasta que en 1982 se acordó, ambos países acordaron, dejar esta situación en el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, los cambios continúan. Recientemente, Guyana ha anunciado su decisión, digamos, de llevar esto a otras instancias de manera unilateral, desconociendo lo que hasta el momento se ha hecho. ¿Qué afecta a Venezuela en ese sentido? ¿Por qué Venezuela ha guardado silencio al respecto? ¿Qué debe hacer Venezuela en ese sentido? ¿Qué pierde de no tomar acciones? Sobre esto vamos a conversar con nuestro invitado, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, Jesús Rondón Nucete, doctor Jesús Rondón Nucete. Bueno, muchas gracias. Además, nosotros encantados de tener
nuevamente una figura tan importante como Chuy Copey, como le decimos cariñosamente. Yo no debo dejar de decirle siempre de esa manera que nos va en algún programa nos va a tener que comentar qué significan esas siglas, pero ese apodo. Pero pasa el tiempo y a la gente se le olvida que nosotros tenemos una zona en reclamación. Sí, señor. Yo creo que esa es antes, cuando yo era niño, siempre miraba el mapa de Venezuela y miraba el mapa con las rayitas. Ahora usted mira un mapa de Venezuela en muchos sitios y mira el mapa nada más. Sí. No mira la zona en reclamación. Se nos está olvidando y hay gente que ve las noticias, oye las noticias y dice, ¿y eso qué será? Pareciera que hace falta una campaña nacional mediática para recordarnos qué fue lo que ocurrió, por qué llegamos a tener una zona en reclamación, pero además por qué llegamos a la situación actual de lo que tanto se ha hablado. Yo le pediría de verdad a nuestro buen amigo asiduo de este programa, profesor, que en unos minutos nos diga cómo fue que llegamos a tener una zona en reclamación. Bien interesante recordar eso, mire. Cuando Venezuela se independizó en 1810, llegaba hasta el Esequibo. Hasta el río Esequibo. Hasta el río Esequibo. El límite oriental de Venezuela era el río Esequibo. Así de simple era. Es más, todo lo que hoy se conoce como el Esequibo no era más que una parte de la provincia de Guayana, no de Guyana, de Guayana. Una de las provincias existentes para 1810 era Guayana, que no se integró a la República en 1810, sino en fecha posterior, porque se mantuvo leal al rey hasta 1817, pero el territorio Esequibo era parte integrante de la provincia de Guayana. Y de acuerdo con la primera constitución de Venezuela y con el principio del uti possidetis iuris, según el cual al independizarse un país hereda el territorio de la entidad que le precedió, o sea, de la Capitanía General de Venezuela, Guayana se integra al país con todo su territorio. Entonces, Venezuela llega hasta el Esequibo. Más allá del Esequibo, en 1810 hay una colonia no inglesa, holandesa, que se llama Demerara, esa colonia. En 1814 cae Napoleón Bonaparte. Es derrotado, Napoleón Bonaparte se va al exilio en la isla de Elba y posteriormente es derrotado en Waterloo y se le traslada a Santa Elena. Cuando cae Napoleón Bonaparte se hace una reestructuración de Europa y entonces los países que han vencido toman posesiones de los países que formaban el imperio napoleónico. Esa colonia, ¿verdad? Pasa a formar parte de la corona de Gran Bretaña. Holanda conserva una parte, pero la que limita con nosotros, la parte de la colonia inglesa, holandesa que limita con nosotros, pasa a ser la Guayana británica, pasa a formar parte del Imperio Británico. De manera que desde 1814, por los tratados que se firman al final de la época napoleónica, nosotros limitamos con Gran Bretaña. Bueno, hasta ahí no hay problema. Podía haber ocurrido así. Lo que sucede es que más tarde Inglaterra comienza desde allí, y vista la situación de Venezuela, es un país en guerra para obtener su independencia, comienza a penetrar el territorio al oeste del Esequibo, o sea, al territorio venezolano. A pesar de estar en guerra, los venezolanos protestaron, el gobierno de Venezuela protestó. Y el Libertador, que sí era bolivariano, ¿sí? El Libertador, que sí era bolivariano, porque bolivariano significaba defender a Venezuela, repetidamente solicitó a su representante ante la Gran Bretaña
Ya en 1822, 1823 y años siguientes, hasta que murió, y luego los sucesivos gobiernos venezolanos, protestó por esas incursiones británicas, no reconociendo nunca ningún asentamiento. Entonces, eso motivó, bueno, hay que decir que esa colonia holandesa estaba en manos de ese país, de Holanda, porque cuando terminaron las guerras de religión en Europa en 1648, por el Tratado de Münster, España cedió esa colonia. España era la poseedora de todas las colonias en Sudamérica, salvo el territorio del Brasil, pero cedió ese territorio a Holanda, porque había perdido la guerra en los Países Bajos. Y entonces la reestructuración de Europa que se produjo al final de la guerra de religión, pues se lo cedieron a Holanda. Durante todo el siglo XIX, Inglaterra trató de apoderarse del territorio Esequibo y más aún. ¿Por qué? Primero porque el territorio Esequibo era rico y es rico. Pero el territorio Esequibo era el camino a las bocas del Orinoco. Y entonces en el siglo XIX la navegación fluvial y la navegación fluvial hacia el centro del continente suramericano era sumamente importante. Apoderarse de las bocas del Orinoco era una pretensión de cualquier potencia europea. Y entonces Inglaterra trató de penetrar, pero los gobiernos venezolanos siempre se opusieron. A finales del siglo entra un nuevo actor. Inglaterra está a punto, debido a la situación venezolana, el siglo XIX para nosotros fue muy difícil, de lograr su objetivo, pero hubo alguien al que eso ya no le convenía, lo perjudicaba, los Estados Unidos de América, que ya se habían convertido en potencia mundial. Okay. Y surge lo que en la historia de los Estados Unidos y en la diplomacia norteamericana se llama el caso Venezuela. Y los Estados Unidos obligan a Inglaterra a sentarse con Venezuela en el Tratado de Washington para convenir una forma de resolver el problema y sobre todo, es la intención americana, de evitar que las bocas del Orinoco caigan en manos del que era entonces su contendiente. Inglaterra es el imperio dominante, 1897. Estados Unidos es la potencia emergente. No le conviene que Inglaterra actúe o se apodere de las bocas. Y entonces, en 1897 se firma un tratado entre Venezuela e Inglaterra por el cual se somete a un laudo arbitral la reclamación. Pero Venezuela estuvo representada por Estados Unidos, ¿no? Venezuela tenía dos representantes. Uno de ellos un representante venezolano y otro un representante de los Estados Unidos. Okay. Bueno, el laudo fue dictado en 1899, en el momento en que en Venezuela había una guerra civil. Los andinos marchan hacia Caracas. En plena marcha de los andinos hacia Caracas y de guerra civil entre la gente del gobierno y los andinos de Castro, se produce el laudo. Y el laudo es claramente desfavorable a Venezuela. Le reconoce a Inglaterra la soberanía sobre una inmensa porción del territorio al oeste del Esequibo. Los Estados Unidos, que están interesados en el caso, aceptan por dos razones. Una, porque garantizan que las bocas del Orinoco no pasen a Inglaterra. ¿Verdad? Esa es la primera razón. Y dos, la que solamente se conoce 50 años después, porque los jueces europeos que representaban a Inglaterra y el quinto juez, que teóricamente era imparcial, le dijeron al juez norteamericano: o acepta eso o le quitamos las bocas del Orinoco. Okay. Ante esa situación, pues, Era el mal menor. Era el mal menor. O sea, que nosotros tenemos una zona en reclamación por culpa de Napoleón Bonaparte. Esta situación se sostiene hasta que llega el eso acuerdo de Ginebra. es por culpa de la caída. No, eso es porque yo sé que Nelson te va a hacer las preguntas, ¿por qué estamos en esta situación? Y me imagino que mucho atorrante por ahí dirá, culpa de Napoleón. Ya sabemos que fue culpa de Napoleón y no fue culpa de entonces, del imperio además. Pero Venezuela no conoce todos los detalles hasta 50 años después. Que es cuando llega el acuerdo de Ginebra.
No, antes, en 1948, Ok. uno de los abogados de Venezuela, Malet Prevost, un gran amigo de Venezuela, había dejado un testamento en el cual revelaba todo. Cuando en Venezuela se conoció, Venezuela planteó formalmente, ahora sí con pruebas, planteó la reclamación. Mire, el laudo se dictó en contravención del derecho y logró que las Naciones Unidas se pronunciaran y que obligaran a Inglaterra a sentarse con Venezuela antes de la independencia de Guayana Británica a resolver el problema, lo que no se hizo. En 1966, Venezuela logró sí que Inglaterra, mediante el llamado Acuerdo de Ginebra, firmado poco antes de la independencia de Guayana, que Inglaterra aceptara, ¿verdad?, El reclamo de Venezuela. la reclamación y establecer un método de negociación. Eso es lo que se llama el Acuerdo de Ginebra, que previó primero una comisión mixta cuya duración feneció en 1982 y que luego se estableciera en uno de los artículos que a partir de ese momento, si la comisión mixta no resolvía nada, la comisión mixta tenía 4 años. Pero después, en 1970, Venezuela y Guyana e Inglaterra firmaron un convenio por el cual, lo que se llama Protocolo de Puerto España, firmaron un convenio por el cual la reclamación se suspendía hasta 1982, por 12 años. De manera que en 1982 se cumplió el plazo de la comisión mixta, no se resolvió nada, y entonces el Acuerdo de Ginebra preveía el que el secretario general de las Naciones Unidas escogiera, de acuerdo con los dos países, el método por el cual se iba a resolver. Solo en 1986 Guyana aceptó el método del buen oficiante que el secretario general de las Naciones Unidas le proponía. Ok, y en este momento que se han generado diferentes situaciones en donde Guyana está explorando parte del territorio que se considera en reclamación, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cuál ha sido la reacción de Venezuela? ¿Ha sido la mejor? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha habido reacción al respecto? No, mire, entre 1989 y 1999, Venezuela fue sumamente celosa de que no se realizaran acciones en el territorio en reclamación y tampoco en la plataforma continental frente a la Guayana Esequiba no se realizara ningún acto de soberanía sobre el territorio o las riquezas del territorio. Fue sumamente celosa. Y cada vez que ocurría un hecho que podía poner en peligro los intereses de Venezuela allí, los intereses futuros de Venezuela allí, Venezuela reclamaba y lograba parar esa situación. En 1999 cambia la situación. ¿Por qué cambia? En 1999 se instala un gobierno que quiere tener muy buenas relaciones con los países anglófonos del Caribe. ¿Por qué? Porque es un gobierno que pretende tener una actuación muy viva en el ámbito internacional. Okay. Y los países ingleses del Caribe son 15. Por ejemplo, son casi la mitad de los 34 miembros de la OEA. Entonces el nuevo gobierno quiere ganarse Los votos de la OEA. los votos del CARICOM y no puede ganárselos, como no se los había ganado antes Venezuela, mientras tenga una reclamación con uno de ellos, que es Guyana, miembro muy influyente de ellos. Entonces, a partir de ese momento, pues las reclamaciones de Venezuela no se producen. Okay. De hecho, en 2007, el presidente Chávez dijo: me he comprometido con el presidente Barrat Jagdeo a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes. ¿Se considera esto como una cesión del territorio? No es una cesión del territorio, pero es se inicia entonces una práctica que había contraria a todo lo que Venezuela había hecho hasta ese momento. Hasta ese momento cualquier acto, inmediatamente Venezuela lo protestaba. Ahora, ha habido 2 actos muy graves. El primero es el convenio que firma Guyana con el Brasil para
exploración minera en el propio territorio del Esequibo, sin la reclamación de Venezuela. Y el segundo es la autorización que da Guyana a la ExxonMobil para que haga exploraciones en el mar frente a la costa del Esequibo. En este último caso, Venezuela formuló una reclamación a la empresa. ¿Y por qué a la empresa si la empresa a la empresa no tenía por qué formularle reclamación de ningún tipo? Porque la empresa primero tiene un convenio no con Venezuela, sino con Guyana. ¿Y por qué, si es un segundo, convenio petrolero, por qué no se hace con Venezuela, que es el país históricamente petrolero? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es muy sencillo, porque la ExxonMobil no tiene ninguna seguridad de obtener beneficios con Venezuela. No se olvide que nosotros somos antiamericanos, ¿o no? No nosotros los que estamos aquí. Pero el país se declara antiimperialista. Antiimperialista. Pero el imperio norteamericano, no otros imperios, no todo imperio. No, somos antiimperialistas, pero antiimperialistas entre comillas. Pero hay además otra razón, mire. Guyana le hace gestos de cortesía al gobierno norteamericano. Y a Cuba. Y por supuesto a Cuba. ¿Ve usted? Entonces, esos países del Caribe se sienten muy contentos con que Guyana también tenga petróleo. Ok, doctor, hay una situación, digamos, que se aprecia a lo largo de toda esta historia que nos ha relatado, y es que pareciera ser que se han aprovechado los momentos de crisis en Venezuela para avanzar un poquitico en este tema. ¿Será que se está repitiendo eso? Vamos a hacer una pausa y al regreso me contesta. Amigos, estamos conversando con el doctor Jesús Rondón Nucet. Estamos mirando al Esequibo, este tema que muchas veces se nos olvida, que permanece allí sobre la mesa. Hacemos una pausa y volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Estamos conversando con el doctor Jesús Rondón Nucete sobre la situación del Esequibo, sobre la zona en reclamación. Antes de continuar desarrollando el tema, quiero compartir con ustedes una buena noticia, y es que la Asociación Americana de Química del Aceite premia cada año en su congreso al mejor artículo científico publicado en las revistas que patrocina la asociación. Este año se premiará al mejor artículo publicado en el 2014 y el reconocimiento va a ser recibido por el FIRB de la Universidad de los Andes, el Laboratorio de Formulación, Interfaces, Reología y Procesos. El premio se entregará este martes, lo va a recibir el profesor Salayer, quien además será homenajeado en este evento, pues acaba de dejar el cargo de editor en jefe de esta revista, en el cual estuvo 4 años. Y también el profesor Salayer, otra buena noticia, quedó en segundo lugar entre los primeros 300 investigadores venezolanos en el ranking que publica Google Académico. ¿Sabe que en ese ranking aparece un buen amigo, chicos? Uno nunca se imagina a un político en un ranking académico, pero Benjamín Shariker, que fue rector de la Simón Bolívar y además ahorita es rector de la Metropolitana, aparece creo que en el número 10, número 8 en este ranking académico. Bueno, tenemos el segundo. Felicitaciones a Jean Luis Salayer, a toda la gente del FIR. Realmente eso muestra de qué madera estamos hechos aquí en la Universidad de Y gracias por dejar el nombre de la aula tan en alto siempre. Así por donde van. Oiga, pero eso además debería llamarle la atención al gobierno. Debería. Los investigadores que se destacan son de las universidades autónomas nacionales, no son de las universidades del gobierno, que son las que reciben los mayores recursos del presupuesto nacional. Sí llama la reflexión esa situación. Sí. Profesor, dejamos sobre la mesa un planteamiento, y es que cuando repasamos la historia del Esequibo vemos que se ha aprovechado, pareciera ser, las situaciones de crisis en Venezuela para avanzar unos metros en esta situación. O al menos, claro, unos cuantos kilómetros de hecho. O al menos pareciera ser una constante cuando se repasa la historia. ¿Será que estamos en presencia de esta situación nuevamente, teniendo en cuenta que ahorita se ha reactivado este tema, la polémica por lo menos? Sí, señor, mire. Hay dos cosas a señalar. Las potencias que han intervenido se han aprovechado de la situación.
Pero es que eso es lo que hacen las potencias en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. ¿Qué hizo Inglaterra en el siglo XIX? Aprovecharse del desorden, de las guerras civiles venezolanas, de los gobiernos inestables, para progresar y progresar en nuestro territorio. ¿Es verdad? ¿Qué se ha hecho en los últimos años? El gobierno de Guyana, que es el gobierno de un pequeño país, es verdad. Sin embargo, se ha aprovechado del interés de Venezuela por ganarse a los países del Caribe. Y entonces ha venido progresando en su dominio ante el temor venezolano de que cualquier protesta le enajene la buena voluntad de los países del Caribe, amigos de Guyana. De manera que, Incluida Cuba. incluido por supuesto Cuba. Hay un hecho muy notorio en esto, mire. En la Asamblea de los Países del CARICOM, hasta 1999, mire, grábese la fecha, cada año se emitía una declaración por la cual se llamaba a Venezuela y a Guyana a avanzar en la negociación a través del buen oficiante. A partir de 1999, la Asamblea del CARICOM cambió su discurso y entonces, a partir de esa fecha, se hace la declaración, pero en lugar de llamar a avanzar en la negociación, ¿verdad?, se le da un respaldo explícito a los intereses, a las aspiraciones de Guyana. Pero es que resulta contradictorio que en esta situación, por lo menos desde 2007, Venezuela suministra a Guyana a precio preferencial la mitad del petróleo que consume. Y recientemente, el 7 de abril, para ser exactos, la bancada oficialista negó en la Asamblea Nacional la posibilidad de debatir este tema. Pareciera ser que no hay ningún problema, por lo menos para una parte del país. Sí hay un problema porque en este momento no hay un buen oficiante. Y porque solo muy recientemente, alrededor del 15 de abril, a raíz de esta decisión en la Asamblea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sí llamó, por fin, a Guyana a sentarse a negociar para la designación de un nuevo buen oficiante, porque el que estaba nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas murió en abril del año pasado, fíjate tú. Y desde entonces no se ha avanzado en absoluto en la negociación, ¿no? De manera que hay una situación que es desventajosa para Venezuela. Pero déjeme agregarle algo, que conversaba con el rector en el interín. En el interín. Mire, ¿por qué Venezuela, a lo largo de toda la negociación, ha sido, ha venido perdiendo posiciones? Por una razón, Venezuela desde 1958 adoptó una posición favorable a la descolonización de los países que entonces estaban sometidos a dominación imperial, en África, en Asia y en América Latina. Entonces Venezuela entendió que cualquier reclamación dura frente a Guyana podía significar el retraso de la descolonización de Guyana. De eso se ha valido Guyana para, por el contrario, aprovecharse en contra de Venezuela. Venezuela además se ha declarado siempre un país pacífico y siempre ha rechazado la violencia y las armas como recurso para resolver esos problemas, los problemas territoriales. Más aún, voy a citarte un hecho que poca gente recuerda. En 1968, en diciembre de 1968, después de las elecciones que ganó el doctor Caldera por muy poco margen de voto, hubo un grupo indígena que se rebeló contra el gobierno guyanés en el Esequibo, los Rupununi, y se produjo una rebelión, que se conoce así, rebelión del Rupununi.
contra Guyana. Y el gobierno de Venezuela no se aprovechó de la situación, sino que le hizo saber inmediatamente a los rebeldes, a los que estaban en contra del gobierno de Guyana, que Venezuela no los apoyaba. Fíjate tú, lo que significa jugar demasiado limpio en la política internacional. Ahora, en la política internacional, ¿cómo se interpreta el silencio? Depende. Hay silencios que son convenientes a uno y hay silencios que son. No hay una norma internacional. Y en este caso en particular, en donde ha sido el silencio lo que más ha marcado la política de Venezuela con relación Es que el silencio se interpreta en la política internacional de acuerdo con el contexto. A veces el silencio es aprobación, a veces el silencio de acuerdo con el contexto en cada caso. Por ejemplo, si Venezuela está reclamando un territorio y Guyana realiza un acto con el cual pretende afirmar su soberanía y Venezuela se calla, no significa la aceptación de Venezuela, pero significa que no se opone al mismo, o pudiera ser entendido como eso. Y realmente en la política internacional, cuando eso ocurre, siempre se interpreta así. Y entonces el que se ve favorecido por el silencio avanza aún más. De eso hay un ejemplo histórico. Es el caso de Alemania a partir de 1936, en sus pretensiones en Europa. Hitler no se apoderó de los países vecinos inmediatamente, no, ni de una sola vez en cada caso, no, sino que él fue haciendo reclamaciones que los países fueron tolerando, no aceptando, fueron tolerando, hasta que por fin, ya cuando exigió algo que no se le podía dar porque significaba la desaparición de un Estado, pues entonces hubo que reaccionar, pero ya era muy tarde. Ahora, uno siente que en este país pareciera que hay mucho petróleo que hasta lo regalamos. Y ahora parece que hay mucha tierra que no nos importa. Así es. Pero y mucho mar. Hay una diferencia de edad, por ejemplo, entre Nelson y yo, pero yo de niño recuerdo que en mis libros de historia me lo decían muy claro y la historia me la contaban bien clara. O sea, el tema del Esequibo era un tema de soberanía. El tema en el Zulia también era un tema de soberanía, el Golfo de Venezuela. Sí. O sea, esas eran cosas que para nosotros eran sagradas. Pero el otro silencio, aparte del silencio circunstancial frente a unas acciones de un gobierno que no respeta a Venezuela, es el silencio en los medios de comunicación por recordarle la historia del Esequibo a nuestros niños. Porque es que nuestros jóvenes, 14, 15, 17, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, si tiene algún adolescente en su casa, haga la prueba. Pregúntele a ese adolescente qué significa para él el Esequibo o la zona en reclamación. No sabe. No sabe. De hecho, hay escuelas ya en las que se dibuja el mapa sin la zona en reclamación. Pero es que, mire, allí tienes el valor de la historia, ¿ves? Nosotros tenemos que contar la historia del Esequibo en 5 minutos aquí, cuando eso debería ser, como usted lo señala, rector, tema de las escuelas y tema de los liceos. Ahora del Esequibo no se habla, sino en las universidades, en donde el tema se estudia, pero en los liceos y en las escuelas no se estudia. ¿Y cuál es el rol de las universidades? La pregunta con la que siempre cerramos los programas. En este contexto, en esta situación, un poco para generar conciencia, para hacer un llamado, ¿qué pueden hacer las universidades, además de un programa como este, por ejemplo? Bueno, ¿qué pueden hacer las universidades? Mire, desde el punto de vista práctico, en el sentido de impedir la ocupación, no pueden hacer nada. Por supuesto. Pero, un momento, pero no se olvide usted que las ideas pueden más que las armas. Y las universidades sí pueden crear conciencia. Sí pueden, y pueden crear conciencia. Y nosotros hemos creado conciencia en muchas cosas. Y podemos seguir haciendo esto. A mí, por ejemplo, me pareció estupenda la idea de hablar sobre este tema aquí.
Porque fíjate que en algunos periódicos, sobre todo en los periódicos que son libres, en los periódicos que son libres se está hablando de este tema. Por ejemplo, se está llamando la atención sobre las perforaciones que está haciendo. Bueno, hasta ahorita se está montando la exploración. La plataforma en la que se va a hacer la exploración. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que comience la exploración y la explotación para protestar? ¿Por qué no llamar la atención desde antes? Me consta, por ejemplo, que el Nacional, periódico nacional, le ha dado importancia al asunto y lo ha venido señalando. De manera que lo que la prensa libre puede hacer, nosotros lo podemos también hacer. Aprovecho que me está mostrando Nelson. El 5 y el 15 de mayo la Cátedra Simón Bolívar organiza un seminario, la reivindicación de la soberanía venezolana sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Un ejemplo de lo que se Un ejemplo, aquí está por ejemplo Eude Mujica, mi profesor en la universidad que me dio clases sobre este tema en Derecho Internacional Público. Pero además aquí está presente la Facultad de Humanidades y Educación, la Escuela de Geografía, la Escuela de Derecho, Cultura, el Departamento de Historia de América y Venezuela. La invitación es cordial, 5 y 15 de mayo, de 8 a 12 y de 3 a 5 y media en la Cátedra Simón Bolívar. Sí, se nos acabó el tiempo, rector, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlos pronto nuevamente por acá. Hay muchos temas para conversar siempre. Bueno, nos encanta poder no cerrar este ciclo, sino que yo siempre digo todas las semanas que cierro un ciclo sobre el análisis de las crisis. Hoy, crisis de soberanía, o como se quiera llamar, pero en todo caso es también un aspecto donde la Universidad de los Andes puede participar, puede colocar su grano de arena en eso que yo llamo la contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Muchísimas gracias, profesor. Esto fue un programa de lujo. Muchas gracias a usted por la invitación. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saludó Nelson Espinosa y como siempre los dejamos con visión en positivo. Esta semana, siembra de valores. Hasta la próxima. Solo si nos enfocamos en fomentar valores, especialmente en los niños, podremos mejorar la convivencia y reducir los niveles de agresividad. En el Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, conocimos a la profesora Francis Barbosa, quien desarrolla el proyecto de investigación Lectura Recreativa y Formación de Valores. En este momento crítico en el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, pues hay mucha pérdida de valores y eso lo están viviendo los niños, bueno, todos, pero en principio los niños, porque eso es lo que él ve, lo que escucha fuera de su casa y en el hogar. De una manera lúdica, los niños comienzan a amar la lectura y aprenden valores. El docente lee el cuento con los niños, comparte su lectura, hace una lluvia de ideas para ver qué opinan en relación al tema que se está tratando allí y esa es una manera de que el docente puede inculcar el valor que está presente en ese cuento. No solamente en un solo cuento podemos conseguir un valor, sino que hay variedad de valores. Los más pequeños aprenden muy rápido y los cambios comienzan a observarse. ¿Cómo medir si nosotros estamos actuando de la mejor manera dentro del aula como docentes? Bueno, justamente en el comportamiento que el niño desarrolla dentro del aula, con sus compañeros, con su docente y con el resto de los miembros de la comunidad. Es muy importante que el docente observe la actitud de los niños cuando salen, por ejemplo, al recreo. Ese es un momento muy especial para que el docente se dé cuenta qué
valores no están presentes cuando el niño comparte con otros compañeros o con otros niños de otro grado. Entonces, tomarse de allí, de esa experiencia que él pudo observar, es fundamental para tratarlo entonces cuando ya estamos dentro del aula. A partir de eso que él observó, entonces él debe trabajar con base en eso que él observó. Y preguntar al niño por qué sucedió, por qué actuaste de esta manera, qué opinan los demás, no para recriminarlo, sino al contrario, para reafirmar lo que él observó y entonces allí inculcar lo que son los valores. Pero los valores no se aprenden teóricamente, los valores se practican, los valores se asumen. Entonces hay muchos docentes que se dedican mucho tiempo en enseñar lo que es un valor, pero teóricamente, lo que es la definición, un concepto. Pero lo que me importa a mí es cómo se relaciona el niño con sus compañeros y con el docente. Y la familia es parte fundamental del hogar. El amor, la honestidad y el respeto son un buen punto de partida para que, al igual que los pequeños, retomemos su práctica. Los resultados se notarán de inmediato.